Saludos amigos, bienvenidos a Valores de Acero. Estamos transmitiendo por El Sembrador, Nueva Evangelización. También a través de Facebook y de YouTube estamos con ustedes compartiendo en cada programa pues, lo que el invitado nos trae. Saben ustedes que este programa lo que intenta es ser una ventana abierta a la televisión en donde el invitado nos va mostrando lo que vive día a día. Con nosotros está Miguel Ángel Bichique de Gasperín. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un gusto, Fray. Él es periodista, un experto en comunicación institucional, estudió en la Universidad de Barcelona y también, por supuesto, aquí en México. Estuvimos en la Carlos Pompeu Fabra y en la Carlos Septién aquí en México, Fray. Muy bien. La Carlos Septién, querida por muchos, sí. Con una inspiración, un periodismo cristiano. De origen cristiano, sí. Y bueno, pues está con nosotros aquí para aprender nosotros también contigo a leer la comunicación en este siglo XXI. Antes de empezar a leer la comunicación, yo quisiera que nos hicieses una radiografía de cómo es la comunicación institucional dentro de la Iglesia Católica. ¿Cómo la ve un laico en donde pues, está relacionado con las instituciones gubernamentales y también privadas? Y resulta que hay una institución llamada Iglesia Católica que tiene una buena temporada de años trabajando en el mundo y que con este cambio y esta evolución de la comunicación se ha modernizado, está tecnológicamente actualizada, le falta ser más institucional. ¿Tú cómo lo estás observando? Yo creo que la Iglesia es madre y maestra. La Iglesia es una institución de origen divino, con la presencia en el tiempo, en el mundo, en la realidad de todos nosotros. Y tenemos que definir algún concepto para tratar de aprenderla. Sí, la Iglesia es una institución, pero es una institución donde estamos también los laicos. Aunque normalmente nos referimos a una institución que implica una estructura, una serie de funciones, un territorio, implica también un gobierno de la Iglesia. Yo creo que la Iglesia es una institución compleja, amplia, profunda, que normalmente no se conoce suficientemente por nosotros los laicos. Algunos equiparan la Iglesia al Vaticano, otros la refieren a los obispos, a las conferencias episcopales, algunos más a las órdenes religiosas, otros a los movimientos al interior de la Iglesia, algunos a las misiones. Y no es que estén equivocados o estemos equivocados, es que la Iglesia es todo eso y mucho más, ¿no? Yo creo que en la medida que vamos conociendo la Iglesia nos vamos sorprendiendo. Por ejemplo, las instituciones de ayuda a los pobres, a la gente desvalida, los carismas dentro de la Iglesia, es realmente sorprendente. Sin embargo, la comunicación es también un instrumento, una posibilidad muy compleja, porque la comunicación le da viabilidad al proyecto institucional. De alguna manera lo hace posible. Y en ese sentido, quien hace mejor comunicación tiene mayores posibilidades de concretar sus proyectos en el plano humano. Yo creo que la Iglesia tiene un desarrollo doctrinal y teórico espectacular. O sea, yo no conozco ninguna institución que haya realizado estudios teóricos, no técnicos, teóricos, sobre la profundidad de la comunicación conforme a la naturaleza humana como la Iglesia, ¿no? O sea, desde la parte ontológica, desde la presencia de nuestro Señor con los apóstoles, en la idea de ir a evangelizar, hasta los documentos de la Iglesia, ya sean
instrucciones, decretos, jornadas mundiales de comunicación, encíclicas, pronunciamientos papales. Bueno, la verdad es que tiene una serie de elementos fundamentales para entender el ser y el quehacer de la comunicación y de los instrumentos de comunicación, desde el reconocimiento de que los medios de comunicación son dones, pero también en una parte realista, sin ingenuidad, diciendo que los dones se pueden convertir en instrumentos de uso en contra del hombre y en contra de la propia Iglesia. Hablando de comunicación institucional, yo veo que toda esta profundidad teórica y reflexiva de la Iglesia no siempre la traducimos en buenos resultados, ¿no? Por diversos motivos. Pero uno de ellos es que la Iglesia, por su propia formación estructural, no actúa normalmente desde un punto de vista con una idea corporativa, de corpus. Entre otras razones, porque es un corpus único, original, diferente. Y su acción no es organizada, sino que tiene distintos ritmos, distintas posibilidades, que obedecen sí a su naturaleza, pero que también puede ofrecer mejores posibilidades de las que hemos observado. No es que la Iglesia vaya atrás de los avances técnicos, porque ahí está el cardenal Ratzinger, ahí está San Juan Pablo II, en fin, ahí están los pronunciamientos de las redes sociales del Vaticano, no. Pero sí en el hecho que uno ve las conferencias episcopales o ve el trabajo en las diócesis o en algunas órdenes, donde la Iglesia, donde estos pronunciamientos no siempre tienen la visión de que la comunicación del Evangelio requiere una serie de soportes y mejoras profesionales o técnicas, ¿no? Indudablemente la fuerza del Evangelio es incuestionable, ¿no? No se trata de cualquier mensaje, es la buena nueva. Y la buena nueva siempre es buena y siempre es nueva, ¿no? Pero yo también creo, y he esbozado algunas ideas sobre el hecho del bien común inmanente. Y el bien común inmanente, para ser bien común, tiene que ser un bien bien comunicado. Si no, no es un bien común. Puede ser un bien, pero no es un bien común. Entonces, si queremos que el bien común inmanente, como expresión del bien común trascendente, llegue a cada día a más al género humano de mejor manera, pues tenemos que buscar que ese bien sea bien comunicado. En todo esto buscamos que ese bien sea bien comunicado, dices. Vamos a ver un poquito desde el plano mayor al plano inferior. Vamos a decir, o desde lo macro a lo micro, si quieres. Sí. Lo macro. La Iglesia tiene unos instrumentos de comunicación que a la vez son de evangelización. Es una secretaría, acaba de hacer una secretaría de comunicación por la inmensa importancia que tiene hoy la comunicación en el siglo XXI y como institución. Pero también las parroquias, lo micro, donde está la vida de la Iglesia. En las parroquias, yo sé que en Querétaro ya es una cosa que están preocupados y hay un diplomado y hay maestrías para lo que son los corresponsales de parroquia. ¿Cómo se logra esta comunicación entre lo macro y lo micro? O sea, vemos una Secretaría de Comunicación en el Vaticano imponente, pero unas parroquias en donde necesitan contar su historia, porque hay enormes historias de bondad, de bien común. Desde tu, pues como experto, ¿cómo ves este enlace de lo micro y lo macro? ¿Cómo podemos contar las historias en las pequeñas parroquias? ¿Cómo se logra hacer una red en un país como México, en donde las parroquias tengan siempre algo que contar? Yo dividiría la respuesta, cuando menos, en tres partes. La primera,
Así como he dicho que hay una gran reflexión teórica de la Iglesia, incluso ahí se ha abordado y me gusta mucho desde la teología de la comunicación, el CELAM, en fin, los documentos de Puebla, el concilio, en fin, hay tanto. De repente, esta reflexión me parece que no ha llegado suficientemente a procurar una introspección efectiva de los hombres de Iglesia. Es decir, leemos eso y decimos, qué bonito, y después, ¿qué? O sea, ¿en qué medida esta reflexión sobre la importancia de la comunicación en el ser y quehacer de la Iglesia mejora los resultados de la misma? Entonces, la primera parte, yo creo que hay que hacer una reflexión en toda la estructura de la Iglesia, o sea, cardenales, obispos, sacerdotes, gentes de órdenes religiosas, de movimientos eclesiales, de laicos, claro. Porque a veces creo que prevalece un concepto de comunicación de puertas hacia adentro. Ajá. Y no tanto de puertas hacia afuera. Es decir, se preocupa más de la comunicación adintra que Sí, adestra. porque evidentemente seguimos pensando, si esto es así, quizá lo que hay atrás es ese modelo de Laswell unidireccional donde uno habla, el otro escucha. No, pero en la vida real uno habla y el otro no escucha, no. En la vida real muchos hablan de muchas maneras al mismo tiempo, hay mucho ruido, hablan muchos, estamos saturados de mensajes, estamos saturados entre mensajes de diversión, de compra, de espectáculos, de políticos, de políticas, de ofertas y de mensajes de iglesia. Y de mensajes anti-iglesia. Y de una serie de fenómenos. Entonces, me parece que hay que hacer una reflexión de la importancia de la comunicación en la efectividad del mensaje, ¿no? No en el ser y que ser, en la efectividad. De puertas para afuera, sí, de puertas hacia adentro, pero también de puertas hacia afuera. Y asumirlo como parte de las prioridades de esa propaganda fide, ¿no? Que dio origen a todo esto, ¿no? A la propagación de la fe. La evangelización. Sí, y entonces en esa parte yo recomendaba, fue en el siglo XV o XVI, no recuerdo bien, cuando se hace esta comisión de cardenales, y yo pensaba, ¿qué puede servir ahora? Yo creo que puede servir un organismo macro, tipo propaganda fide, pero con algo que no había entonces, que es una reflexión sobre el arte, la educación y la cultura que soporte esta reflexión teórica de la comunicación para que sea afectiva hacia afuera. Vamos a seguir contigo, vamos un momento con el equipo de Resumen AR, que ya está preparado para darnos las noticias más importantes de la Iglesia Católica y también de los agustinos recoletos, y volvemos aquí a El Sembrador Nueva Evangelización, Valores de Acero. Gracias al equipo de Resumen AR por esas 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica y de los agustinos recoletos. Seguimos aquí en Valores de Acero, seguimos con Miguel Ángel Luichique de Gasperín, experto en comunicación institucional. Nos hablabas del arte, la cultura y la educación como 3 pilares fundamentales para poder comunicar hoy en el siglo XXI. Estamos hablando de cómo leer hoy los signos de los tiempos, la comunicación de la Iglesia, cómo leerla y cómo vamos a leer también los signos de los tiempos, las noticias que nos vienen. Vamos a hablar de las noticias falsas, famosas, pero me quedo con estos 3 pilares: arte, educación, cultura. Decías, bueno, esto puede apoyar a lo que es pues la comunicación macro dentro de la Iglesia. Estos 3 pilares existen, ¿no?, idealmente, pero ¿cómo se puede lograr apoyar estos 3 pilares en una comunicación, en un país, por ejemplo, en donde hay un arte, sí, la cultura pues está haciéndose, pero la educación está en emergencia? Lo decía el Papa Benedicto XVI, ¿no? Hay una emergencia educativa en un mundo además globalizado. ¿Cómo esto se puede apoyar dentro de la comunicación? Estos 3 elementos esenciales, 3 pilares, decimos.
Bueno, hay un hecho que es incuestionable, que es el arte, la cultura y la educación se influyen de manera recíproca. También en la Iglesia se ha repetido que la fuerza de los medios de comunicación reside, entre otras cosas, en el hecho de que lo que percibimos a través de ellos, porque la realidad es mediada, se asume como una realidad. Pero no es solo lo que dicen los medios de la realidad, sino los elementos de la realidad que influyen en los medios. En este sentido pongo un ejemplo, el número de horas que pasan los niños frente a la televisión. Es superior al número de horas que pasan en la escuela, es superior al número de horas que platican con sus padres, y entonces los círculos naturales de educación, que es la familia y la escuela, sí, entran en un nivel de competencia con impactos en la sociedad de la imagen, donde se cuestionan estos dos primeros círculos y no se le da una educación para la recepción a los menores. Y entonces ciertamente los perros hablan, los superhéroes vuelan, y no es una idea temporal de ficción, está bien. Pero no solamente eso ocurre en las pantallas, sino ocurren muchas otras cosas que no están supervisadas, que a veces no corresponden a su edad ni a su condición, y que no tienen los elementos para hacer análisis críticos, ¿no? No son asumidos como recipientes informativos y no como personas que pueden elegir cierto tipo de contenidos. Entonces, a mí me parece que muchos de los desafíos y los problemas, las realidades de la comunicación no empiezan en la comunicación, vienen de atrás y encuentran en la comunicación una forma de salida. Recuerdo, por ejemplo, uno de los artículos clásicos del doctor Clapper, en un libro que se llamó La ciencia de la comunicación humana de Wilbur Rand por los 60, hablaba de las predisposiciones existentes. Y a veces en una idea superlativa se le atribuyen a los medios cambios instantáneos que en la comunicología se dice la teoría del dardo, ¿no? Te toca y te cambia. Eso no es así, tampoco. Tiene que haber algo antes. Y eso que hay es un piso, una serie de predisposiciones, y estas predisposiciones vienen de una cultura. Y entonces los medios activan esa predisposición y entonces la potencian o la disminuyen de acuerdo a las condiciones particulares de cada receptor. En ese sentido, la influencia de la educación y el arte son fundamentales. La cultura es fundamental, la cultura familiar, la cultura de la escuela, porque a veces los medios, te tienes que defender de los medios. Y no solamente encuentras mecanismos de diversión, sino encuentras una visión fragmentada de una realidad que no es tal, pero que tú asumes como si fuera. Yo recuerdo, si mal no recuerdo ahora, el principio de Thomas nos dice que la realidad es lo que la gente piensa que es la realidad, aunque no lo sea. Y es real al menos por sus consecuencias. Es decir, aunque no sea real, si tú vives eso como real, actúas como si eso fuera real, y entonces tú lo asumes de manera crítica a través de los medios de comunicación. Es decir, que nos podemos creer las mentiras. Claro. Vamos a las noticias falsas, ¿no? A las fake news. Claro, es un poco la exteriorización de lo que conocimos desde hace mucho tiempo como desinformación, propaganda negra, y no es más que sofismas, mentiras y este tipo de cosas. ¿Por qué se ha distribuido tanto en este tiempo? Bueno, porque hemos pasado un poco de la galaxia de Gutenberg, que era más bien la escritura, a la aldea global, a la globalización, ¿no? Y la globalización nos ha impuesto niveles de velocidad increíbles, donde recibimos muchos datos, muchos impactos por todas partes, y nos da poco tiempo para procesar, poco tiempo para reflexionar, poco tiempo para elegir, y a veces nos remite a actividades conductistas, casi estímulo-respuesta, donde hay todavía intentos de laboratorio muy sofisticados para tratar de prever las respuestas del ser humano respecto a estrategias de compra, por ejemplo, ¿no? Tú que eres comunicador institucional, ¿cómo puedes leer en este momento la comunicación institucional de la Iglesia de México, de la Iglesia de Estados Unidos, ante una situación
que es unos cambios de gobierno, una situación social compleja, cambios de gobierno, muros, unas políticas totalmente proteccionistas, un ver a la persona como número más que como persona humana, y cómo están respondiendo las iglesias, vamos a decir, de Norteamérica, México, comprendiendo México, Estados Unidos y Canadá. Yo creo que yo noto cierto vacío, cierta omisión, cierta nostalgia o cierto deseo en cualquier caso, porque hubiera expresiones más puntuales de manera institucional. Es decir, ocasionalmente vemos expresiones particulares sobre realidades que gritan. Pero yo creo que si las realidades nos gritan a todos, le deben gritar a la Iglesia de manera institucional, y seguramente le gritan. Lo que no observamos son pronunciamientos institucionales sobre ciertos temas que yo creo que harían mucho bien a la Grey Católica para favorecer la definición de posiciones en el plano social. Es decir, necesitamos que los principios que se traducen en doctrina social cristiana se vuelvan expresiones concretas en las realidades particulares de los hombres. Y tienen que ser prudentes, es decir, oportunas. Y claro, nos grita la desigualdad, la pobreza, los derechos humanos, las injusticias, la impunidad, la violencia, la pobreza, y queremos expresiones de la Iglesia más allá de las puertas de los edificios. Queremos estas expresiones en realidades concretas que nos acompañen y que nos sentamos acompañados. Claro, nosotros somos Iglesia y a lo mejor tampoco hacemos lo necesario, pero creo que sería muy bueno para la Iglesia misma y por supuesto para nosotros que hubiera expresiones concretas. Me llama la atención que a veces hay expresiones más puntuales del Papa sobre realidades de ciertos países y de ciertas cosas que quizá de obispos o de gente de Iglesia que tienen un espacio y un tiempo determinado y que uno esperaría que se dieran de manera puntual. Por ejemplo, hoy vemos expresiones concretas en Nicaragua sobre una situación sociopolítica de escándalo. Y hay prudencia, y hay generosidad, y además hay resistencia, pero se está hablando de manera clara y abierta en un momento histórico determinado, y creo que eso nos debería hacer reflexionar en otras latitudes también. La actitud del cardenal Brenes y sobre todo la Iglesia de Nicaragua unida, obispos, laicos, sacerdotes, todos unidos por un deseo, ¿no? La libertad, la democracia, que reinen un poquito los valores humanos y cristianos también dentro de Nicaragua. Yo recuerdo, entonces se decía mejor que Somoza cualquier cosa, y bueno, llegó Daniel Ortega, que era uno de los luchadores antisomocistas y que nos hace ver un poco la idea de Toynbee sobre la historia cíclica, ¿no? Pero el poder es lo que es y el tirano está enfrente, ¿no? Hace unos días el Papa Francisco hablaba a los cardenales y les decía, y a los sacerdotes en Jueves Santo fue, sean callejeros de la fe. Falta ver a ciertos, nos falta, me pongo yo también, como religioso, como sacerdote, a los obispos, a los cardenales, hay que vernos en las calles. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se nos ve en las calles? ¿Cómo puedes tú leer esta realidad como laico? Yo creo que nos falta a todos, y yo también me asumo, nos falta asumir más riesgos y dejar lugares seguros y dejar de estar apoltronados y cómodos. Y esto lo asumo con otra parte de tu pregunta, Fray, que no alcancé a contestar. ¿Cómo es posible que una parroquia tenga un sistema de comunicación para...? Bueno, pues yo creo que con el ejemplo de los pastores, más allá de las actuaciones ordinarias, que siendo muy valiosas son las que hemos vivido, yo creo que necesitamos la parte extraordinaria, y ese de no tengáis miedo
el Papa Juan Pablo II, Císpera era para los jóvenes, pues somos para los de mi edad. Para todos. Y somos para todos, ¿no? Quizá necesitamos partir de una reconciliación con nosotros mismos, pero para que tenga un fruto hacia afuera. Y la realidad grita y quizá algunos no nos hemos pronunciado como debemos. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel. Ha sido un gusto, Fray Gasperín. Pues sí, abran las puertas a Cristo, no tengan miedo. Pues yo nada más te quiero contar, para finalizar, que este canal, ESNE, nació en una parroquia. Y nació con el sueño de Noel Díaz, que le saludamos desde aquí a él y a todo su equipo desde Los Ángeles. Y nació todo en una parroquia, apoyado por un sacerdote y luego después por la arquidiócesis. Y así es como se ha logrado este sueño que se sigue extendiendo por todo el mundo. Yo creo que hay que hacer lo que dijo alguna vez Monseñor Gasperín en uno de sus textos sobre comunicación. Hay que ponerle la antena a los campanarios. Pues con eso nos vamos, con que ponga su antena en el campanario de su parroquia y sobre todo su antena en su casa. Gracias por vernos, esto es Valores de Acero, estamos en ESNE, nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.